Muy bien, buenos días. Vamos a empezar entonces con la clase 2 del curso de conductor náutico. Hoy tenemos bastantes contenidos para desarrollar, ¿sí? Eh, Les recuerdo, para quienes no estuvieron o no pudieron estar en forma sincrónica, digamos, en forma presencial, en el encuentro anterior, a lo largo de estos 4 encuentros vamos a desarrollar todos los contenidos del curso de conductor náutico para que estén habilitadas y habilitados, digamos, en condiciones como para poder presentarse y rendir para la aprobación, para la obtención de la habilitación, ya sea en forma directa en prefectura o a través de un club náutico. La clase tiene dos partes, ¿sí? En la primera vamos a ver lo que son las comunicaciones, sobre todo las comunicaciones de radio, algunas pautas mínimas para utilización. Seguramente ya están familiarizadas y familiarizados con algunas de estas cuestiones, pero las vamos a repasar y vamos a ver lo que es fondeo. Fondeo como el acto, digamos, de establecer una posición vinculándome con el fondo, ¿sí? A través del ancla. En la segunda parte de la clase vamos a hacer más hincapié en lo que son maniobras y vamos a ver también algo de motor, ¿sí? Eh, Bien, vamos a empezar entonces con comunicaciones. Dentro de lo que es la navegación hay muchos medios para comunicarse. En el año 1965, la Organización Marítima Internacional lo que hizo fue repasar todas las maneras y formas válidas para comunicación en náutica. Y en función de eso, creó lo que es el Código Internacional de Señales. En este Código Internacional de Señales estableció distintas categorías, modos de comunicarse para todo lo que es navegación. Bueno, nosotros estamos dando el primer paso en la navegación. Entonces, eh, vamos a conocer los métodos más sencillos, ¿sí? Y acordes al tipo de navegación que nosotros vamos a hacer, que es en realidad navegación a vista de costa. En ese sentido, tenemos que hacer hincapié en dos puntos, el 6 y el 8, ¿sí? Eh, que los vamos a repasar también cuando hagamos el encuentro presencial, que son las comunicaciones de radio y el uso de pirotecnia. La clase pasada, con respecto al tema de pirotecnia, les decía que para la habilitación náutica que ustedes pretenden alcanzar, que es la de conductor náutico, la exigencia de pirotecnia son dos bengalas color rojo de mano, nada más que eso, ¿sí? No bengalas con paracaídas, ni bengala o bomba de humo, no, solamente dos bengalas de mano de color rojo, ¿sí? Y con respecto a las radiocomunicaciones, eh, tengo la posibilidad y en algunos casos la exigencia de utilizar radio VHF, que ahora les voy a contar un poquito más qué es eso, y en algunas zonas, desde la última modificación a la reglamentación, en algunas zonas donde yo tengo cobertura de celular garantizada, porque tengo buena señal, porque tengo antenas, y no tengo posibilidad de alejarme de la costa, como por ejemplo en un río, un riacho, en aguas interiores, lagunas, puedo utilizar también el celular, ¿sí? Dentro del material que les compartimos para el curso está esta tabla, que es parte, no es toda la ordenanza, es una hojita nada más dentro de la ordenanza 118 de prefectura, en donde se establecen los elementos de seguridad y señales pirotécnicas para todas las navegaciones posibles, desde aguas protegidas a navegación oceánica. Ustedes se van a centrar en las últimas dos columnas de la derecha y fundamentalmente en la que dice motor. ¿Mm? Entonces, en esta tabla van a encontrar todos los elementos requeridos. La clase pasada yo se las mostré rápidamente, pero digo, están los requerimientos de fondeo, de instrumental, de elementos de salvataje, ¿sí? En la parte de instrumental náutico electrónico, que son los últimos renglones que vemos aquí en este recorte que hice de la tabla,
Fíjense que dice equipo de transmisión y recepción, VHF. Navegación oceánica sí, y en las demás navegaciones, costera marítima, costera restringida y aguas protegidas, dice sí, pero entre paréntesis tiene un 8. Cuando uno va a leer las referencias, la nota al pie, en el punto 8 dice que puede ser reemplazado por un equipo del tipo HT. Un HT es un handy, un equipo de mano, lo que normalmente, o cuando éramos chicos, llamábamos walkie-talkie, ¿sí? Quiere decir que no necesito una base fija en la embarcación, sino que puedo reemplazarla por el tipo de navegación y por el alejamiento que voy a tener de la costa por un handy. Y dice además que en zonas de navegación costera restringida y aguas protegidas puede ser reemplazado por un móvil de telefonía celular con GPS. Hoy en día todos los celulares tienen posicionador, ¿sí? Así que, bueno, con un celular, si tengo la cobertura, la señal garantizada, podría llegar a estar comunicado y podría llegar a prescindir del equipo VHF tipo HT, o sea, handy, equipo de mano VHF. Si estoy comentando, estoy hablando de comunicaciones de radio, estoy hablando de VHF, pero bueno, repasemos un poquito superficialmente de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, VHF, quizás ustedes ya lo saben, es una sigla de inglés que quiere decir Very High Frequency, o sea, frecuencia altísima o muy alta frecuencia. Las comunicaciones de radio en general, ya sean en alta frecuencia o no, se basan en un mismo principio, que es una onda, ¿sí? De distinta frecuencia, en este caso de muy alta frecuencia, que es la banda portadora, el medio propagador. Sobre esa onda se producen alteraciones que está dada cuando nosotros modulamos, ya sea por la voz, por los sonidos, ¿sí? que producimos, se producen perturbaciones en esta banda portadora, ¿sí? Y luego un equipo receptor toma estas alteraciones y las traduce en sonido. La característica es que nosotros vamos a trabajar con muy alta frecuencia, ¿sí? Y la característica de la muy alta frecuencia, ¿por qué se utiliza en náutica? Bueno, tiene algunas ventajas y algunas desventajas que ya vamos a ver. Los equipos en sí más comunes son estos. Lo que vemos a la izquierda es un handy, un HT. Fíjense que en un solo equipo, ustedes deben estar familiarizados con esto, tengo todo. O sea, tengo el display, el selector de canales, tengo el control de volumen, el parlante, tengo la batería, porque se carga, tengo la batería en la mano, ¿sí? Y tengo la antena. Todo en una mano. Lo que veo en la derecha no es todo el equipo. Acá solamente estoy viendo, digamos, la base, lo que llamamos base, este, pero no está todo el equipo. Aquí lo que está faltando en esta visualización, para que sea completo, me falta la batería y me falta la antena, ¿sí? En los dos de la derecha. Si fuera un velero, la antena puede ser que esté, sin exagerar, a 10 metros de altura, en el tope del palo. Y la batería tranquilamente puede ser la batería o debe ser la batería del barco. ¿M? Una, dos, un pack de baterías. Con lo cual, fíjense la diferencia de altura de antena y de potencia que yo puedo tener, porque en una tengo una batería que me entra en la mano y en el otro tengo una batería de auto, prácticamente, que es la del barco. ¿Sí? Bueno, esto hace que justamente con un handy yo me pueda comunicar, pero tenga limitaciones. Limitaciones de potencia, porque tengo menos batería, y limitaciones de alcance, porque tengo la antena más baja y además porque tengo menos potencia. La característica fundamental de las comunicaciones VHF es que son comunicaciones al horizonte. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando decimos que algo es al horizonte visible.
nosotros tenemos que poner nuestros ojos a la altura de la antena y hasta ese horizonte que vemos es hasta donde va a poder llegar la señal, ¿sí? Hasta donde va a poder viajar la onda, que lo hace en línea recta, como se ve en el dibujo de arriba, ¿sí? En este caso, hay dos veleros y no se pueden comunicar entre sí, aunque tienen suficiente potencia. ¿Por qué no se pueden comunicar entre sí? Porque como sabemos, la Tierra no es plana, tiene una curvatura y eso hace que el horizonte termine por la curvatura de la Tierra dividiendo la visibilidad de ambas embarcaciones, ¿sí? Este es el principio del VHF. Yo me puedo comunicar con todo lo que está dentro del horizonte visible de la antena, ¿sí? Por eso en los veleros se pone la antena en el tope del palo. ¿Por qué? Porque cuanto más alta está la antena, más distante está el horizonte. Pero para alcanzar ese horizonte, que está cada vez más lejos, porque yo voy levantando la antena, voy a necesitar más potencia, ¿sí? Los equipos de mano, los Handy, los HT, normalmente tienen potencia que entre 1 y 5 watts, mientras que los equipos comunes, las bases comunes, trabajan con 5 veces más potencia, entre 5 y 25 watts, de manera estándar, ¿sí? Hay algunos equipos diferentes, pero podríamos decir que son más o menos así. El dibujo que vemos abajo es el modo en el que se propaga otro tipo de banda portadora, otro tipo de onda, que no es la VHF que nosotros usamos normalmente. Es la HF, también llamada VLU o banda lateral única. La característica del HF es que la señal es emitida, hay un micrófono abierto, ¿eh? La señal es emitida, alcanza niveles superiores de la atmósfera, en la ionosfera, rebota en la ionosfera, rebota en la superficie del planeta, rebota de vuelta en la ionosfera, y así la señal, por múltiples rebotes, se va propagando y puede alcanzar puntos distantes más allá del horizonte, ¿sí? Estos dos barcos que no se podrían comunicar con VHF, sí lo pueden hacer con HF, ¿sí? ¿Existen náutica? Sí, pero hoy en día están siendo utilizados menos porque con el avance de Internet, con el avance de las antenas satelitales para tener eh, Internet móvil, ya no se, por ejemplo, Starlink, ¿sí? Por decir una, ya no se justifica tener estos equipos que solían ser muy grandes, muy pesados, muy costosos, muy incómodos y no me daban otras alternativas. Mientras que si yo tengo internet a bordo de los grandes buques, puedo tener otras cuestiones como comunicaciones, como pronóstico meteorológico, etcétera, ¿sí? Volviendo a los tipos de navegación nuestra, son embarcaciones menores que vamos a estar a vista de costa, así que con un equipo VHF estamos más que sobrados, siempre y cuando mantenga mi alejamiento de la costa, ¿no? Que recuerdan que dijimos la clase pasada, son 5 millas náuticas. Entonces, fíjense en el dibujo de la derecha. El dibujo de la derecha no hay que memorizarlo, nada, simplemente es un ejemplo de las distancias que se pueden alcanzar entre antenas de acuerdo a las alturas que éstas tengan. Por ejemplo, vamos a empezar por lo que más nos interesa a nosotros, que son los que navegan a nivel del agua, ¿sí? Los botes, las lanchas, los semirrígidos, los trackers. Tienen la antena en la mano, dijimos. Bueno, máximo 1,5 metros, porque vamos a estar o parados en la embarcación o sentados. Entonces, entre dos antenas que estén aproximadamente a 1,5 metros de altura, la distancia máxima que yo puedo alcanzar con VHF son 5 millas náuticas y media, 5,51 millas náuticas.
Son aproximadamente 10 kilómetros. Habíamos dicho que una milla náutica son 1852 metros, ¿recuerdan? Entonces yo me voy a poder comunicar un poquito más de 5 millas náuticas. Y acá tengo una de las razones de por qué no me tengo que alejar más de 5 millas de la costa, ¿sí? Tengo también garantizado el alcance hasta el horizonte, porque mi horizonte va a oscilar entre 9 y 10 kilómetros de visibilidad en un día óptimo, ¿no es cierto? Luego vemos que a medida que las antenas se van elevando, por ejemplo, en el caso de los veleros, alturas de distintos veleros, altura a 9 metros, a 30 metros, o con las bases costeras, con una antena a poco más de 60 metros, las distancias de alcance se van modificando, pero todo tiene que ver con la altura de la antena y con la potencia de los equipos. A la derecha, lo que vemos es lo mismo graficado, ¿sí? Fíjense la curvatura de la Tierra. Hay algunas diferencias en este gráfico con respecto a la posibilidad de alcance. Dice que es menor a 5,5 millas náuticas. Yo creo que oscila entre los dos, de acuerdo a las condiciones meteorológicas, pero que por la curvatura de la Tierra, estos equipos llega un momento que se van distanciando y no se pueden conectar, salvo que uno de estos eleve su posición o su antena, ya sea con una estructura o subiendo, por ejemplo, en el caso de comunicaciones terrestres, a un monte, a una montaña, lo que fuera, ¿sí? En náutica, como no tenemos esos montes para subirnos esas montañas, suele hacerse, no es de todos los días, pero es bastante común, comunicarnos a través de un repetidor, ¿sí? Ese repetidor no necesariamente tiene que ser una antena en tierra, puede ser otra embarcación, ¿sí? Es una embarcación que en forma voluntaria se ofrece como puente, como repetidor, para que otras dos embarcaciones que no se ven entre sí puedan estar comunicadas, ¿sí? Es una situación en la que hay tres embarcaciones, dos que no se ven y en el medio una que las ve a las dos, ¿sí? Como el gráfico de aquí abajo, ¿ven? A la derecha. Imaginémonos, esta es una lancha, esta es la otra, y acá en el medio hay un velero. La lancha uno no la ve a la lancha 2, pero el velero, porque está más o menos en el medio, las ve a las dos lanchas. Entonces se ofrece como puente y es una especie de teléfono descompuesto, digamos. Recibe el repetidor el mensaje y no es automático, lo retransmite, recibe la respuesta y la retransmite. Tampoco es de todos los días, pero en algún momento lo van a ver, ¿sí? Volviendo al tema de las comunicaciones. Tengan en cuenta entonces que todo lo que en radio se llama como VHF o muy alta frecuencia es un ancho de banda que va de 30 a 300 megahertz, ¿sí? Entre 30 y 300 megahertz es VHF. Pero nosotros no usamos cualquier VHF, usamos lo que se llama banda marina o banda marítima. Perdón. La banda marítima de ese ancho de banda toma solamente un sector muy pequeño que es entre 156 y 162 megahertz. Ese ancho de banda marítima está dividida en canales que ya están preconfigurados, cuya frecuencia ya está definida. En cualquier lugar del mundo, el canal 16 es 156.800, en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo, los canales respetan esto, al punto que yo puedo comprar un handy o un VHF, digamos, que ya venga con los canales predefinidos, ¿sí? Como si fueran los antiguos televisores, digamos, ¿no? Que cambiábamos de canal con un selector de canales o la radio. Bien. También hay equipos hoy en día que más que venir con los canales
predefinidos o preconfigurados vienen con memorias y yo tengo que conocer la frecuencia de cada uno de esos canales para configurar las memorias. De toda la tabla posible, el único que tienen que recordar y grabar es el de canal 16, que es 156.8 o 800 MHz. ¿Por qué? Porque es el único canal que en todo el mundo, en lo que es navegación, es el canal internacional de llamada y socorro. A través de este canal se realizan todas las llamadas de seguridad, ¿sí? Eh, Urgencia y emergencia, ¿sí? Los pedidos de socorro, Mayday, se transmiten por ahí, eh, las emergencias, el mensaje de pan pan, que ahora vamos a ver, y todas las alertas de seguridad a través del mensaje Segurite. En lo que son comunicaciones radiales, yo estimo que ustedes ya están habituadas y habituados, pero digo, si bien existe toda una formación que pueden hacer, que es el curso de radio operador restringido, ¿sí? Que se los recomiendo, las recomendaciones básicas para alguien que no operó nunca un VHF es primero la de no causar interferencias en otras comunicaciones que estén en curso, ¿sí? Todos los que estemos posicionados en el mismo canal vamos a recibir y vamos a emitir mensajes a todos los que están en ese canal. Vamos a escuchar todas las conversaciones en desarrollo y cuando nosotros emitimos nos van a copiar, nos van a recibir todos los que estén en el mismo canal. Entonces, tenemos que ser ordenados, no tenemos que interferir en las comunicaciones que están en desarrollo. Cuando una embarcación se comunica con la estación costera, ¿sí? El buque, la embarcación, tiene que ajustarse a las indicaciones de la estación costera, ¿sí? O sea, se realiza la comunicación inicial y después el control del intercambio lo tiene que realizar la estación costera. A su vez, las estaciones costeras son las únicas que están facultadas a interrumpir comunicaciones entre buques que estén en desarrollo por una cuestión de seguridad o de prioridad. Está terminantemente prohibido transmitir sin antes identificarse. Siempre me tengo que identificar primero, ¿sí? Y después emitir el mensaje. Eh, y las llamadas, recomendamos siempre realizarlas inicialmente en baja potencia. Vieron que yo les dije, por ejemplo, un handy tiene 1 o 5 watts y una estación estándar, una base común, tiene 5 o 25 watts. Bueno, cuando yo emito, la radio consume mucha energía. Entonces, si yo estoy muy cerca de otra embarcación y me puedo comunicar en 1 watt y en lugar de hacerlo en 1 watt lo hago en 5 watts, me va a copiar igual seguramente, ¿sí? Pero voy a estar consumiendo mucha batería y voy a limitar mi tiempo de comunicación. Entonces, siempre empiezo por baja potencia. Si me copia, ya está. Y si no me copia, paso a la potencia superior para poder comunicarme. Pasamos a la otra diapositiva. Una cuestión básica y un error muy común es que cuando yo estoy comunicándome por radio, lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Es llamar la atención de todas aquellas estaciones que están, digamos, en el mismo canal, llamar la atención de aquella estación con la cual yo me quiero comunicar. No le transmito a todos, le transmito a una, ¿sí? Salvo que sea una llamada de socorro. Pero si no, le transmito a una. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de identificarme es llamar 3 veces, decir el nombre 3 veces de la estación con la cual yo me quiero comunicar. Puede ser el nombre de un barco, puede ser el nombre de un club, puede ser un control de puerto, ¿sí? Nosotros acá nos podemos comunicar, yo estoy en Ensenada, podemos decir control Puerto La Plata, porque se llama La Plata el puerto,
Control Puerto La Plata, podemos llamar Control Monte Santiago, o simplemente, como decimos normalmente, pero por una cuestión de costumbre, es Monte Santiago, por ejemplo. Entonces, tomamos la radio, verificamos que esté encendida, verificamos la potencia, nos ponemos en el canal que vamos a modular, que en este caso el canal para las comunicaciones de rutina con el puesto de prefectura es el canal 71. No es así en todo el país. Ustedes tienen en cada lugar del país en el que van a navegar, tienen que informarse en qué canal escucha prefectura. Por defecto utiliza en todos lados el 16 porque es el canal de socorro, pero yo solamente voy a radiar llamadas de prioridad alta por ese canal. Para intercambios comunes, como por ejemplo consultar un horario de marea, informar una entrada, informar una salida o simplemente notificar una posición, tengo que usar el canal de rutina con el que trabajan, que aquí en Ensenada, en Puerto de la Plata, es el canal 71. Quiere decir que Prefectura acá está con el canal 71 y con el canal 16. Entonces, prendo la radio, chequeo la potencia, pongo el canal 71 y ahí emito 3 veces. Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago para Petrel. Puedo decir para Petrel o aquí Petrel, y Petrel sería el nombre de mi embarcación. ¿Sí? Si no me responde, repito, Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago para Petrel. En algún momento me van a escuchar y me van a responder el llamado. ¿Y cómo responde? Bueno, directamente dice, sí, aquí Monte Santiago, adelante Petrel, cambio. Y ahí empieza el intercambio. ¿Sí? En cada paso no podemos transmitir a la vez, obviamente, los dos, entonces tenemos que al finalizar el mensaje decir cambio. Cuando nos dan un mensaje, eh, es importante dar el recibido, la recepción, para que quien lo emitió esté seguro que lo recibió. ¿Sí? Entonces, simplemente cuando me dan una indicación, recibido, ¿sí? Eh, recibido, Romeo, QSL, son distintos modos de dar la recepción. Voy haciendo el intercambio con cada vez que dejo de radiar, dejo de presionar el pulsador para no emitir y liberar el canal, con la palabra cambio o over en inglés. Y cuando termino el intercambio, confirmo recepción en todo caso y con un cambio y fuera finalicé la comunicación. Suele hacerse también en cuestiones náuticas, hay también una cuestión de cortesía antes del cambio y fuera, como por ejemplo, si somos embarcaciones, solemos decirle al puesto costero buena guardia, cambio y fuera, y ellos suelen decirnos a nosotros buena navegación si salimos a navegar, o buen amarre o buen atraque cuando entramos a puerto. ¿Sí? Dentro de lo que es el canal 16, en el canal 16, que es de 156.8 MHz, ¿sí? Yo puedo hacer las llamadas de seguridad, urgencia y de socorro. También les había comentado que podemos tener celular a bordo. Bueno, en caso de tener un celular, el número para las urgencias náuticas es el 106, 106, ¿sí? Desde el teléfono celular, 106, emergencias náuticas. Obviamente, si yo voy a navegar, es recomendable, diría necesario, que ustedes también tengan en la memoria del celular como contacto un teléfono directo que tienen que agendarlo de la prefectura local para poder comunicarse en forma directa también sin pasar por el 106. ¿Sí?
No es que el 106 no funcione, ni mucho menos, pero acortan un paso en el eslabón de la cadena. Directamente llaman si tiene la estación costera un teléfono, una guardia con un teléfono, también lo agendan. Entonces tienen el 106 en cualquier lado del país que estén y además agendado el teléfono local, ¿sí? Que además, si ustedes van a estar en el agua en forma cotidiana, digamos, casi que terminan estableciendo una relación laboral o personal con la persona que los atiende, ¿no? Porque los termina conociendo. Y el canal 16 siempre, en todos lados. A esto se puede sumar el canal 71 también para una comunicación, por ejemplo, si estuviéramos acá, pero no es para las llamadas de seguridad, urgencia y socorro. Estas llamadas son internacionales. En cualquier lugar del mundo en el que yo me encuentre, eh, me van a entender, porque son expresiones que no responden a un idioma en particular. ¿Eh? Mayday no es una palabra en inglés, pan pan no es una palabra en inglés, ni en francés. Son palabras que nacieron de deformaciones durante la guerra, son palabras originalmente francesas que fueron adaptadas o deformadas al inglés. Me dé, ayúdeme, Mayday quedó, ¿sí? Pan pan, pané pané, que sería averiado, averiado, roto, roto, y segurité, que es la única que se conservó, ¿sí? Del francés. Entonces, el Mayday es el equivalente al SOS, es el socorro, ¿sí? Esto se radia solamente cuando una embarcación, incluso una aeronave, ¿sí? Se encuentra en peligro grave e inminente, ¿sí? Está en riesgo la embarcación y la vida también de uno o de toda la tripulación, ¿sí? Si hay un tripulante que tiene riesgo, también corre riesgo su vida, también corresponde radiar un Mayday, ¿sí? El típico y más temido caso en los navegantes es el hundimiento, ¿sí? Entonces corresponde radiar un Mayday. El pan pan es un mensaje menos utilizado, pero que sería en realidad cuando se quiere transmitir una situación muy urgente en relación a la seguridad del barco, ¿sí? O a la salud de una persona, ¿sí? No necesariamente tiene que correr riesgo, tiene que haber riesgo de vida, ¿sí? Pero sí una urgencia. ¿Ahí está? Pan pan sería el mensaje. Normalmente también requiere el radiar el pan pan tener, reconocer la urgencia y tener control de esa urgencia, por lo cual no es un Mayday. Ahora les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes lo vean. Un pan pan también se puede transformar con el paso del tiempo en un Mayday posterior. Esas cuestiones hacen que directamente la gente, el común, el navegante común, radie directamente un Mayday, aunque fuera una condición de pan pan. Y el segurité es un anuncio previo que se hace a la transmisión de un mensaje relacionado con la seguridad en la navegación, ¿sí? Les doy ejemplos. Si el barco se está hundiendo, corresponde un Mayday. Si el barco tuvo un incendio, o tiene un incendio que no puedo controlar, corresponde un Mayday. Si una persona tuvo un accidente y tiene riesgo de morir, corresponde un Mayday, ¿sí? Eh, Ahora, supongamos que tuve un incidente a bordo, tuve un incendio, lo controlé, ¿sí? Estoy como consecuencia de ese incendio con algún problema o sin instrumental, pero estoy navegando a puerto, eh, y tengo un tripulante que se quemó las manos, ¿sí? O parte del cuerpo se quemó, pero no tiene, yo reconozco que o está golpeado, digamos, puedo evaluar que no corre riesgo su vida, ¿sí? Bueno, corresponde radiar un pan pan.
¿sí? O sea, tengo una urgencia, puede ser una urgencia importante, pero no corre riesgo la vida de la persona que se golpeó, ni la embarcación se va a hundir porque el fuego ya lo controlé, pero bueno, estoy sin luces, por ejemplo, en la navegación, o estoy con algún problema a bordo que me hace navegar en situación de urgencia, pero voy a poder llegar a puerto. Entonces, esto es un pam pam, es decir, estén atentos a nosotros, nos pasó esto, cuando lleguemos a puerto seguramente vamos a necesitar asistencia, pero no es un SOS, no es un Mayday, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se radia? Porque, bueno, para controlar una situación, para poder evaluar si un golpe requiere, digamos, evacuación o no, para poder controlar un incendio, para poder hacer una reparación de fortuna. En náutica las reparaciones de fortuna son aquellas que hacemos con lo que tenemos, es la famosa expresión lo atamos con alambre. Por ejemplo, salgo con un velero, se me rompe el palo y con lo que me queda del palo y un poco de alambre y lo que sea, logro armar algo para volver a poner una vela y estoy volviendo. No tengo a nadie lesionado, nada, solamente el palo que ya lo arreglé, pero está ahí, mirame y no me toque. Entonces es un pam pam. Estoy radiando y digo, estoy volviendo a puerto porque me pasó esto, ¿sí? Y el segurité son todos los mensajes que hacen a la seguridad en navegación. Cuestiones que yo observo, que no son habituales, ¿sí? Por ejemplo, elementos flotantes, ¿eh? Puede ser la aparición de un contenedor, puede ser la aparición de fauna que no es típica del lugar. Por ejemplo, estoy navegando en el Río de la Plata y veo en el canal del puerto un elefante marino, como pasó hace unos meses. Entonces puedo avisar con un segurité diciendo, muchachos, salgan despacio con las lanchas, tengan cuidado porque hay un elefante marino que nunca hay acá, nos va a sorprender. Presencia de troncos, eh, boyas o balizas faltantes, pues después de una tormenta o con las luces apagadas. En los canales fueguinos, en la Patagonia, es obligación radiar un segurité antes de empezar a navegar por un canal estrecho, porque si yo empiezo a navegar por el canal en un sentido y empieza a navegar por el mismo canal en sentido contrario a otra embarcación, no vamos a poder pasar las dos por el canal. Entonces yo radio un segurité y digo que voy a iniciar la navegación del canal desde tal punto hasta tal punto. Inicio la navegación y cuando termino radio otro segurité diciendo que liberé el canal. ¿Sí? ¿Cómo se radia? Bueno, los tres mensajes tienen una forma más o menos similar. ¿Ven que dice por tres, por tres y por tres? Bueno, justamente si yo tengo que radiar un Mayday, vieron que anteriormente yo les decía, para radiar lo primero que hago es llamar la atención de la estación con la que yo me quiero comunicar. Estos mensajes tienen la característica que yo no quiero llamar la atención de un navegante o de una base o de una estación costera. Quiero llamar la atención de todo el mundo, ¿sí? De todos los que me puedan escuchar. Eso es transmitir en broadcast, de un punto a todos los que me puedan recibir. Entonces, no tengo que llamar a alguien. En lugar de decir Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago para Petrel, como decía antes, simplemente digo, por ejemplo, supongamos que me estoy hundiendo, tengo que enviar un Mayday. Entonces, prendo la radio, se supone que ya la tengo encendida igual, canal 16, pongo la potencia, en este caso la pondría al máximo, ¿sí? Y radio, Mayday, 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 velero Petrel, Mayday. Dejo pasar, si puedo, unos segundos. Puedo repetir todo o simplemente decir Mayday, velero Petrel, e inmediatamente después doy mi posición. Lo primero que hago, doy la posición, latitud, longitud o referencia geográfica. Digo, si no tengo latitud y longitud, puedo decir en proximidades de la toma de agua, de la boya Don Agustín, a una milla enfrente al club, al Jockey Club, al club universitario, alguna referencia geográfica o posición, porque estoy radiando un Mayday, un SOS, me van a ir a buscar, ¿sí? Es lo primero eso.
Entonces, Mayday, 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 velero Petrel, Mayday, dejo pasar unos segundos, Mayday, velero Petrel, latitud tanto sur, longitud tanto oeste, proximidades de la boya Houston, e inmediatamente después digo la característica del incidente, ¿sí? Nos hundimos, tengo un rumbo, una entrada, una vía de agua que no puedo controlar, nos hundimos, somos 6 tripulantes, estamos ya preparados para abandonar la embarcación, ¿sí? Velero, casco blanco, 20 pies y cualquier otro dato que pueda sumar yo o característica de la embarcación para que quien escucha, que yo no sé si me están escuchando o no, es una botella que estoy tirando al mar, estoy irradiando, pero no estoy en comunicación con otro, toda la información que yo pueda dar, ¿sí? Va a ser útil. ¿Está? El pam pam, exactamente igual, pam pam, pam pam, pam pam, velero Petrel, pam pam, ¿sí? Pam pam, velero Petrel, y ahí transmito la urgencia, y el mensaje de seguridad, exactamente igual. Es muy importante, si ustedes en algún momento les toca escuchar un Mayday o un pam pam, dar el aviso de recepción, ¿sí? El recibido o responder, o si es posible, realizar un intercambio. Perdón. Es muy importante porque tranquiliza, está comprobado que, digamos, le cambia el ánimo a quien radia en una situación de pedido de socorro, sabe que alguien va a llegar, ya tiene una expectativa, una esperanza, y si tiene que saltar al agua o queda en el agua porque el barco se hunde o la embarcación se hunde, sabe que lo están yendo a buscar, ¿sí? Le da una sobrevida importante. En las comunicaciones, pero sobre todo en las de socorro, urgencia y seguridad, tengo que hablar despacio, tengo que identificarme, tengo que especificar la posición de la forma más clara y precisa. O sea, yo no puedo decir estoy en el río, tengo que dar una referencia, ¿sí? También hay que evitar localismos. ¿Por qué? Porque quien me recibe no siempre es un navegante local. Si yo le doy latitud y longitud, cualquier navegante del mundo me puede asistir. Si le doy una referencia geográfica precisa, un navegante que tenga una carta náutica o un GPS me puede ubicar, porque yo le digo cerca de tal boya, cerca de la toma de agua, ¿sí? Pero si le doy localismos, si le digo me estoy hundiendo en el río tanto, frente a la casa de Pepe, o a la parrilla, no sé cuánto, quien no es de la zona no me va a poder asistir, ¿sí? Hay que identificar, dar el número de personas a bordo, ¿sí? Y las características de la embarcación, ¿sí? Preferentemente. No siempre hay tiempo para todo esto, pero bueno, esto es una comunicación ideal, ¿sí? Lo que vimos recién, el 106, Mayday, Pam Pam, Segurité, Canal 16, son preguntas de examen en todas las pruebas, para todas las habilitaciones náuticas, desde grumete hasta piloto, todas, ¿sí? Así que grábenselo. Bueno, lo que les voy a comentar ahora no es más flexible, en el sentido de que está en el mundo de la náutica, están muchas de estas cosas en desuso, no tienen obligación de conocerlas, pero si las conocen mejor, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es una tabla que concentra prácticamente todo el Código Internacional de Señales, no es una sola cosa. Lo que más nos llama la atención son las banderas, ¿sí? Las banderas náuticas. Bueno, estas banderas de diseño tan particular, a cada una de estas banderas le corresponde una letra, ¿sí? Antiguamente, no existiendo comunicaciones de radio o incluso para mantener, digamos, el secreto, digamos, no transmitir a través de una frecuencia, se usaban las señales para emitir mensajes, ¿sí?
eh, letra por letra, o bien cada letra ya, bueno, Wanda, nos vemos. Cada letra se relacionaba con un mensaje preconfigurado, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven la letra W, que está por aquí, dice, necesito asistencia médica. O sea, cualquier barco que tuviera esta bandera era porque estaba solicitando un médico. ¿Se entiende? Esto no es que dejó de existir ni que se dejó de usar, pero tiende a no usarse, digamos. Existen otros métodos mucho más prácticos, más eficientes de comunicación. Si ustedes se fijan, además, cada bandera corresponde a una letra. A, B, C, D, está todo el alfabeto y están los números, ¿sí? Bien, cada letra a la derecha del casillero tiene una palabra. Bueno, eso es el alfabeto fonético, ¿sí? Alfa es la letra A, Bravo es la B, Charlie es la C, Delta es la D, Eco es la E, ¿sí? Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Hilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee y Zulu. Esto es así en todo el mundo. Hablemos el idioma que hablemos. Si yo tengo que deletrear mi apellido, lo voy a deletrear con el alfabeto fonético. No digo B de burro, estando en, no sé, en un país que se habla inglés. Directamente digo bravo, ¿sí? Lo habrán visto esto mucho en las películas, ¿no? O en los aeropuertos, las películas de aviones, ¿no? Que hablan con los vuelos, tienen letras también en sus códigos, o las naves, las aeronaves, y usan el alfabeto fonético. Para su categoría, para el examen, no se los van a tomar como una obligación, ¿sí? Sí es importante que ustedes, si están como conductores náuticos en zonas marítimas sobre todo, los radiooperadores, porque radian con buques de distintas nacionalidades, están acostumbrados a usar el alfabeto fonético, ¿sí? El radiooperador, quien está en la estación costera. Entonces puede ser, como en mi caso, que tengo un apellido que tiene más consonantes que vocales, que es difícil de pronunciar. A mí casi siempre que salgo acá al puerto, al río, en el control, me piden que codifique el apellido. ¿Sí? Entonces, mi apellido lo tengo que codificar, ¿sí? Por ejemplo, ahí veo que está conectada Jazmín Schmidt, ¿sí? Schmidt, hay muchas formas de escribirlo, y aparte tiene una sola vocal, ¿sí? Entonces sería Sierra, Charlie, Hotel, Mike, India, Delta, Tango, ¿sí? Esto para el apellido de ustedes, para el nombre de la embarcación, lo pueden tener anotado en un papelito o memorizarlo. A efectos del examen no se lo van a tomar, ¿sí? Náutica, November, Alpha, Uniform, Tango India, Charlie, Alpha, ¿sí? No es M de mamá, C de casa. ¿Mm? Hay un código fonético que es internacional. Otro código que existe, todavía más avanzado, no se lo van a tomar, pero ustedes lo van a escuchar y eventualmente, como me ha pasado a mí, el radiooperador me puede pedir información a través del uso del código Q. El código Q es un código que se originó para simplificar las comunicaciones de radio o las comunicaciones vía Morse, ¿sí? Entonces, se utilizaba generalmente para preguntas, por eso es la Q de question en inglés. Y un radiooperador me puede decir, especifique o indique QTH. Bien, QTH me está preguntando cuál es mi posición. QTI me está preguntando el rumbo.
QTJ me está preguntando la velocidad, ¿sí? Y también puede ser que ustedes escuchen cuando dan un mensaje que el que lo recibe diga QSL. QSL, bueno, es recibido QSL, ¿eh? Es la recepción, acuse de recibo. ¿Lo escucharon alguna vez? A veces el QSL es bastante común. Una cosita que no les comenté, dentro de este gráfico también, van a ver que hay unos puntos y unas rayas abajo de cada letra. Bueno, estas rayas y puntos abajo de cada letra es el código Morse. No vamos a transmitir en código Morse, pero sí tenemos que saber, por ejemplo, cómo es un SOS. El SOS, ya en desuso, en algunas comunicaciones como las radiales, dijimos que es Mayday, el mensaje de socorro, pero el SOS es el equivalente al Mayday. ¿Mm? Y la S son 3 puntos, la O son 3 rayas y la S son 3 puntos. Entonces, si yo tuviera que radiar, tengo que radiar 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Esto se puede hacer con una señal sonora, un silbato, o también se puede hacer inclusive con una luz, en donde el punto es un destello corto y la raya es un destello largo, ¿sí? En ese caso, si se hace con luz, lo más indicado no es prender y apagar la linterna para hacer los puntos y las rayas. Prendo la linterna, la dejo prendida todo el tiempo y con la mano tapo, ¿sí? La luz y voy destapando 3 veces cortas, 3 veces largas, 3 veces cortas, ¿sí? Existen otros medios de comunicación complementarios que aumentan la seguridad, pero que no son exigibles. ¿M? Estos son por ejemplo, dentro de las posibilidades que hay, las que existen son posibilidades que trabajan con satélites, y en este caso lo que estamos viendo acá son las llamadas PLB, ¿sí? Que son las boyas personales. eh, que justamente lo que hacen son, uno las activa ante una emergencia, son radiobalizas en realidad, emiten una señal de radio que toma un satélite, ese satélite la transmite a un centro de rescate, también llamado centro SAR, Search and Rescue, o sea, búsqueda y rescate, y ahí inicia el operativo SAR de búsqueda, ya sea en el mar o en el río, a través de prefectura, coordinado por la Armada Argentina. Te comentaba, desde hace ya unos años, en lugares extremos, en latitudes extremas, en lugares inhóspitos, o muy lejanos de la costa, la alternativa satelital se tornó en una forma de comunicación muy eficiente. Hoy en día los costos han cambiado radicalmente y, bueno, ustedes saben, por ejemplo, a través de Starlink podemos tener aplicaciones en el celular, compartir nuestra posición, poder bajar los pronósticos meteorológicos y a su vez comunicarnos ante una emergencia desde cualquier lugar del mundo, estemos en el medio del océano o en la Antártida, ¿sí? Pero bueno, por suerte a nosotros, digamos, lo único que se nos exige ahora es lo mínimo, ¿sí? Que es el VHF y eventualmente un celular con GPS en zona de cobertura, ¿sí? Vamos a ver ahora rápido lo que es el fondeo. Bueno, como definición, el fondeo, la palabra lo dice, es vincularme con el fondo. Esa vinculación la hago con el fondo a través de una cadena o un cabo en cuyo extremo tengo una o varias anclas. Esto es para mantener una posición. La posición la puedo mantener por varios motivos, ¿sí? Nosotros como conductores náuticos, bueno, puede ser que querramos permanecer en un lugar por algo, porque no tenemos suficiente profundidad para entrar o para salir, entonces esperamos la marea sin gastar combustible. Puede ser también que, no sé, tengamos que esperar a otra embarcación, o puede ser, y esto nos ocurre, que tengamos un problema en el motor.
Entonces, estamos afuera en el río o en el mar, hay un día de viento, con ola, se nos queda el motor y entonces rápidamente, si tengo profundidad que me lo permita, tengo que intentar establecer la posición para que el viento no me abata, no me lleve el viento y la corriente no me derive. ¿M? El viento me abate y la corriente me deriva. Y yo puedo, sin motor, alejarme de la costa y no mantener mi posición. Entonces el fondeo es un elemento no solo de confort, no es que yo voy a tirar el ancla para pescar o para tomar un mate. Sí, lo voy a tirar, pero la principal función o la más importante sería en caso de una emergencia con respecto al motor, un desperfecto mecánico, poder mantener en forma segura mi posición. ¿Sí? Por eso, fíjense que en todos los tipos de navegación, para todas las embarcaciones, ya sean de vela o motor, navegación en aguas protegidas, restringidas, navegación costera, marítima o oceánica, siempre tengo que tener elementos de amarre y fondeo. Esto está también en la misma ordenanza que yo les compartía, y donde dice elementos de amarre y fondeo, dice que tengo que tener ancla, cadena, cabos y cables, ¿sí? Obviamente esto es de acuerdo a la embarcación. Ustedes puede ser que tengan o no cadena y seguramente no van a tener cables, ¿sí? Esto tiene que ver de acuerdo a la embarcación y a la zona en la cual vamos a estar navegando. Entonces, de acuerdo a estas cuestiones, yo tengo que armarme un equipo para fondear, ¿sí? Cuando me lo armo, tengo que elegir el ancla. Elegir el ancla es elegir el diseño, el tipo de ancla, el tamaño del ancla por los kilos que va a tener. Y el diseño va a ir en función de la naturaleza del fondo. Hay anclas que son aptas o trabajan mejor en fondos rocosos, en fondos arenosos, en fango, en limo, en arcilla, etc. ¿Sí? También tengo que configurar la línea de fondeo. ¿A qué me refiero con configurar la línea de fondeo? Bueno, justamente de acuerdo a la embarcación y de acuerdo a la profundidad de la zona donde yo navego, tengo que tener suficiente cabo o cadena como para poder fondear, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se configura eso. Después, obviamente, voy a tener que elegir el fondeadero, elegir el lugar donde me voy a fondear. Voy a tener que elegir cómo voy a hacer la maniobra y también voy a tener que elegir todas estas cuestiones o modificarlas de acuerdo a las condiciones meteorológicas, porque las condiciones meteorológicas hacen que todas las consideraciones anteriores puedan ser revisadas. Bueno, lo que estamos viendo acá justamente son distintos tipos de anclas, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí son distintos tipos de anclas. Hay más, ¿sí? Hay bastantes más. En este caso, estamos viendo en más grande el ancla tipo Danforth, que es un ancla muy usada en la provincia de Buenos Aires porque se adapta muy bien para fondos de barro, de limo, de arcilla, de fango. ¿M? Es muy eficiente y además no es que las otras no sean eficientes. Esta, además de ser eficiente, como el cuerpo central pivotea, ¿m? El ancla queda muy plana, muy chatita, y la puedo poner dentro de una caja, de un cajón, envolver en un trapo o apilar anclas, y no me quedan bordes o filos o puntas que sean peligrosas. Por ejemplo, el ancla Bruce, que aparece aquí, que es esta cromada, es un ancla muy buena, pero fíjense que no está articulada en ningún lado. Entonces, tener esto a bordo, por más que sea pequeña, yo ya tendría un elemento con filos, con puntas, que puede no solo lastimar a un tripulante, sino también romper el casco, porque piensen que la embarcación va todo el tiempo saltando, si hay ola, ¿sí? Va golpeando.
Entonces es mucho más sencillo de proteger y de estivar un ancla tipo Danforth que un ancla Bruce o que un ancla de tipo grampín, como la que está dibujada acá, tan común de construcción artesanal, ¿no? Que hacen los pescadores, a veces hasta con hierro redondo, donde yo tengo puntas, filos, me ocupa mucho espacio, etcétera. ¿Mm? Todas estas razones hicieron que el ancla Danforth sea quizás la más usada en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? La longitud de la línea de fondeo va a modificarse de acuerdo a las condiciones meteorológicas. ¿Por qué? Porque el barco tiene que intentar mantener su posición y los esfuerzos que recibe el fondeo no son los mismos con un día de calma, sin viento y sin ola, que un día en el cual hay mucho viento, mucha ola y el fondeo recibe fuertes tirones de la embarcación que se está moviendo en la superficie. Entonces, con buen tiempo decimos que la longitud de la línea de fondeo se llama TEA, T-E-A, TEA. La línea de fondeo, o TEA, tiene que tener una longitud como para definirla inicialmente, no importa el ancla que yo tenga acá, en principio, yo tengo que tener entre 3 y 5 veces la profundidad. ¿Sí? Si yo tengo acá 3 metros, esta línea de fondeo tiene que ser mínimo 3 por 3, 9, hasta 15 metros. Entre 9 y 15 metros voy a tener que tirar o cabo, o un tramo de cadena y posteriormente cabo, o incluso algunos barcos todo cadena. ¿Sí? Si yo tuviera que fondear con mal tiempo, la embarcación va a necesitar más cabo. ¿Sí? En el caso de ustedes, como conductor náutico, generalmente con mal tiempo no están afuera. Los buques más grandes sí. Entonces, ¿qué hacen los buques más grandes? Cuando hay mal tiempo, lanzan al agua más longitud de fondeo, más TEA. Entonces, pasamos de 3 a 5 veces la profundidad a tener de 7 a 10 veces la profundidad. ¿Sí? También la longitud puede variar de acuerdo a la composición. ¿Sí? Si yo tengo cabo, el cabo tiende a hacer esto, ¿ven el dibujo? Como si fuera una curva, una catenaria, algo parecido a una parábola. ¿Mm? Si yo tengo cadena, la cadena copia el fondo y los tirones que recibe el ancla son más horizontales. Entonces, es mucho más eficiente si yo tengo un tramo de cadena, aunque sea a continuación del ancla, ni hablar si fuera todo el fondeo de cadena, pero en una lancha pequeña no puedo llevar 15 metros de cadena, entonces llevamos cabo, ¿sí? O a lo sumo, como veíamos acá, tenemos el ancla, unos metros, 2 metros de cadena y después salimos con el cabo. Cuando yo la configuro, si puedo, es recomendable ponerle un cabo que se llama orinque. Ese cabo va unido a una boya que se llama boyarín y me sirve para indicar a las demás embarcaciones dónde está mi ancla, ¿sí? Pero a su vez también me sirve para levar el ancla, para desclavarla del fondo como está haciendo esta persona en el dibujo. En torno al ancla, que va a ser el punto fijo, la embarcación puede rotar de acuerdo a la dirección del viento y de la corriente. Eso se llama borneo. Bornear es la rotación que hace la embarcación en torno al fondeo. Y ese círculo que va a describir, o círculo de borneo, va a tener un radio que va a ser igual a la longitud total del cabo y cadena que se arrojó. Es importante considerar este borneo para evitar que la embarcación golpee contra algún obstáculo, que se vaya en zonas de baja profundidad y demás. Porque si cambia el viento, la embarcación puede cambiar la posición. Entonces tengo que cerciorarme que si eso ocurre, la embarcación permanezca en zona segura.
Yo tengo que restringir el círculo de borneo o aumentar la seguridad por alguna razón, ¿sí? Ya sea por la corriente, por el viento, o porque estoy esperando una tormenta, o quiero restringir el círculo de borneo, lo que se suele hacer es fondear a barbas de gato o bigotes de gato, ¿sí? Barbas de gato consiste en arrojar dos anclas por la proa separadas entre sí, de manera que los esfuerzos se reparten entre las dos anclas, pero que a su vez se restringe el círculo de borneo. La embarcación va a bornear, pero no va a dar un círculo tan marcado como si tuviera una sola ancla. Otra forma de fondear con dos anclas es poner un ancla a continuación de la otra. Esto es cuando yo estoy en condiciones meteorológicas muy duras o las anclas que tengo son pequeñas, ¿sí? No son eficientes, no están sirviendo. Entonces pongo un ancla a continuación de la otra. Esto se llama anclas engalgadas. Y dentro de lo que es la posibilidad de ancla, existe otro ancla que se llama ancla de mar, ¿sí? O ancla de capa, que en realidad no es para fondear, no me vincula al fondo. Lo que hace este ancla es presentar una resistencia ante el abatimiento, ¿eh? Cuando el viento intenta desplazar la embarcación, esta especie de ancla, que en realidad es un gran paracaídas que está en el agua, se llena de agua, ¿sí? Y va demorando mi abatimiento. Voy teniendo abatimiento, pero lentamente. Si yo no tuviera este ancla, no sería lento el abatimiento. Con el ancla sí es lento, ¿sí? Entonces, me quedo de esta manera, con capeando, con ancla de capa o al garete, como se suele decir. En este caso, acá vemos unos pescadores gareteando. ¿m? Se toma el ancla de capa, ¿sí? Y la embarcación comienza a ser desplazada por el viento, pero va manteniendo su posición. Estas son otras formas de utilizar el ancla de mar o ancla de capa, por popa o por proa, pero siempre para demorar, para intentar retener el desplazamiento de la embarcación. Es de tela, tiene un aro metálico, puede tener, está abierta en su extremo y se la llama ancla de mar o ancla de capa. Bien, pasamos a la segunda parte. eh, Vamos a ver algunas cuestiones de motor y algunas cuestiones de maniobra y ya con eso terminamos, ¿sí? Bueno, lo primero que les comento con respecto a los motores, que los motores en náutica pueden ser clasificados de muchas maneras. La forma más sencilla es clasificarlos de acuerdo a su ubicación en el casco. Su relación con la borda. La borda es el borde del casco. Recuerdan que habíamos dicho la clase pasada que abordaje era una de las expresiones que usábamos, abordar o abordaje era cuando pasábamos la borda, ahí entrábamos en el casco, ¿sí? Bueno, entonces el motor puede estar por fuera de esa línea, por fuera del casco, entonces se llama fuera de borda. Puede estar dentro del casco. El motor se llaman motores intraborda, más comúnmente llamados motores internos, o pueden ser una especie de híbrido dentro fuera de borda. La característica, digamos, principal, yo les decía, es la posición para definirlos. El motor interno está dentro de la embarcación a través de una línea de eje, se vincula con la hélice que está afuera, que es la que produce el desplazamiento, ¿sí? Pueden ser diésel, nafteros e incluso eléctricos, pero los más populares en motores internos son los diésel. También están los dentro fuera de borda, en este caso diésel o nafteros, y el motor, toda la parte esta verde y gris, es la que estaría dentro, ¿sí? Del casco,
pero no tiene un eje longitudinal que lo comunica con la hélice, sino que tienen algo así como una pata muy parecida a la de los motores fuera de borda. Los motores fuera de borda en realidad están tomados en un soporte o en el espejo de la embarcación. Eh, por lo general son nafteros, perdón, de 2 o 4 tiempos. Podrían ser eléctricos también, pero los más comunes son de 2 y de 4 tiempos. La diferencia principal entre los motores de 2 y de 4 tiempos es cómo realizan la combustión y la lubricación. Por lo tanto, el motor de 2 tiempos va a llevar una mezcla, ¿sí? Los más comunes son motores de 2 tiempos de nafta con mezcla con aceite, ¿sí? De uso náutico. Esa mezcla se hace cada 100 partes de nafta, 2 partes de aceite de uso náutico, y los motores de 4 tiempos, los más comunes son los nafteros. De lo que es la transmisión, ¿sí? El motor genera el movimiento y ese movimiento es transmitido hasta una hélice. Eso se hace utilizando los elementos de la transmisión. La transmisión está compuesta por el eje, la caja, que es la que digamos, comanda el sentido de rotación para generar el movimiento, la marcha, y finalmente la hélice. El eje es un elemento lineal, decíamos. Si tengo motor interno, voy a tener que atravesar el casco con el eje por debajo de la línea de flotación. Es un punto a tener en cuenta, es un posible punto débil, porque puedo tener una entrada de agua por ahí. Y los motores de fuera de borda tienen un pequeño eje que es el que transmite el movimiento a la hélice. Hélices hay de muchos tipos, materiales, diseños. Como concepto general, tienen que tener en cuenta que cuanto más palas tiene la hélice, menos vibración tiene el motor. Ahora, el tamaño, el paso de la hélice, el diseño, eso no lo establecemos nosotros, ¿sí? Algunos navegantes a veces lo cambian, pero tenemos que respetar las especificaciones del fabricante para que no sufra la transmisión, ¿sí? Esta es una caja de transmisión de un motor interno. Desde aquí se comanda la marcha. Desde aquí yo le digo, quiero ir hacia adelante, quiero avanzar, quiero ir en reversa, quiero guiar, y a su vez la velocidad a la que quiero ir, ¿sí? Todo lo comando desde esta caja de transmisión. En definitiva, para ir hacia adelante o para ir en reversa, ¿sí? Lo que tengo que hacer es cambiar el sentido de giro del eje. Si gira hacia un lado, por diseño de hélice, el motor avanza, y si gira hacia el otro, ¿sí? Estaría en reversa. La hélice tiene varias cosas a tener en cuenta, que ahora vamos a ir viendo. Lo primero es que, les decía, yo tengo varios diseños o múltiples diseños de hélice. Como concepto general, cuanto más palas tenga la hélice, menos vibración va a tener el motor. Puede tener desde 2 palas mínimo, ¿sí? A, como vemos acá, esta debe tener 16 palas, 12, 16 palas, ¿sí? Son para motores, para embarcaciones diferentes. Estos son motores fuera de borda, 2, 3, 4 palas, y esto debe ser una moto de agua, ¿sí? Produce un efecto de jets. Las pilas van unidas a un núcleo central y esa unión generalmente es rígida, es sólida, pero en algunos casos puede, esto es raro, pero puede ser regulable esa unión. Puedo regular el ángulo y con eso estoy regulando lo que se llama el paso de la hélice. El paso de la hélice, ¿sí? Podemos decir como paso, como distancia horizontal que la hélice necesita, ¿sí? Esa distancia horizontal para dar una vuelta completa,
¿sí? La hélice cuando avanzo va generando una especie de helicoide, de círculo en el agua, de espiral en el agua, que parece una rosca. Y ustedes habrán escuchado hablar también de la expresión paso cuando hablamos de un tornillo, ¿no? Bueno, ¿qué paso tiene para que la rosca? Bueno, el paso es esa distancia horizontal entre vuelta y vuelta. Obviamente, cuanto mayor sea el paso, más fuerza va a hacer todo el sistema de transmisión y la hélice, como vemos en el dibujo de la derecha, porque más contacto va a tener la pala, ¿m? Con el agua. Las hélices tienen un diseño, ¿sí? Y ese diseño determina que si gira, por ejemplo, hacia la derecha y yo avanzo, para ir en reversa, para girar, tiene que rotar en sentido contrario, hacia la izquierda. Todas las hélices que parándome yo en la popa, veo que la hélice rota hacia la derecha para generar un avance, son hélices dextrógiras o dextrogira, ¿sí? Gira hacia la derecha. Y cuando la hélice gira hacia la izquierda, son levógiras, ¿sí? Eso es una cuestión de diseño del fabricante. La diseña para que o girando a la derecha o girando a la izquierda produzcan el avance. Cualquiera de las dos, para producir la reversa, tienen que girar en sentido contrario. Lo más común es que sean dextrógiros, los motores que tenemos aquí. Luego, como consideraciones, tenemos que decir que las hélices producen, en general, corrientes, ¿sí? De aspiración y de expulsión, que es lo que genera el movimiento, la rotación. Esto tenemos que tenerlo en cuenta en la conducción porque les va a pasar un montón de veces que, por ejemplo, el motor se detiene, cuando levantan el motor, tienen, por ejemplo, un cabo enganchado en la hélice, una rama, un nylon de una bolsa, y ustedes dicen, qué mala suerte que tengo, me agarro todos los elementos, todas las cosas que están en el agua. No, no es que yo lo agarro por casualidad. La hélice, cuando está funcionando, por su parte delantera produce una aspiración y por su parte trasera una expulsión. Por eso es importante que no haya cabos en el agua y por eso es importante cuando me acerco a una persona caída en el agua, ¿sí? Hacerlo con la marcha en neutro para que la hélice no gire, ¿sí? Decíamos, si la hélice es dextrógira, ¿sí? Va a girar hacia la derecha para producir el avance, ¿sí? Al girar hacia la derecha, sobre todo cuando inicia el movimiento, produce una leve caída de la proa hacia babor. Ese movimiento, ¿sí? Esa tendencia de la embarcación en la hélice dextrógira es la proa a babor y la popa a estribor cuando inicio la marcha, se llama rabeo. Y es un efecto que yo tengo que conocer porque voy a sentir que cuando empiezo a darle avante a la embarcación, como que no tengo buen gobierno. Se me va la proa a babor y la popa a estribor. Bueno, eso se llama rabeo, es el movimiento de la popa, que después tiende a estabilizarse, a disminuirse. El efecto que produce la hélice se llama cavitación. La cavitación es un efecto por el cual cuando se produce un exceso de giro de la hélice en relación al avance, se producen gran cantidad de burbujas de aire, dentro de las cuales queda girando la hélice sin tener la resistencia del agua suficiente, y esto hace que aumenten las revoluciones mucho, se pierda la- las prestaciones, o sea, la embarcación no avanza, empieza a vibrar y no entendemos qué es lo que pasa. Bueno, está cavitando.
el motor. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir las vueltas, eliminar, liberar la hélice de todas las burbujas, es un segundo nada más, y luego dar avante nuevamente. Como consideraciones generales, este no es un curso de mecánica, ¿sí? No lo vamos a hacer, pero para repasar un poco, les comento, ustedes a medida que van navegando van a tener que ir armándose un pequeño kit de mecánica ligera, de primera asistencia. Es bueno que conozcan el motor, las fallas más frecuentes, eh, respetar el procedimiento de arranque, chequear el funcionamiento. La revisión ocular es permanente porque recuerden, estamos sometidos a muchas vibraciones con el motor, ¿sí? Navegando. Entonces, mangueras, pérdidas de aceite, de combustible, las tengo que detectar enseguida si están fallando, ¿sí? Y luego tener un pequeño kit de reparación de averías o alguna pequeña herramienta a bordo que me permita cambiar una bujía si está empastada, que es lo más frecuente en motores de dos tiempos, cambiar una manguera, cambiar una bombita, una pera, cambiar un filtro, etc. Una cosa a tener en cuenta es el trimado del motor. El trimado es el ángulo de la pata con respecto al agua cuando yo me estoy desplazando. La manera más eficiente, que ahorra combustible y hace que la embarcación no se clave en la ola o no se levante en forma excesiva la proa, es ajustar el ángulo de la pata para que durante el desplazamiento esté lo más perpendicular posible al agua, como muestra el dibujo de abajo, que es el trimado correcto. Los dos de arriba están mal. Ese trimado puede ser manual, moviendo el motor y colocando un pasador con la mano, o puede ser trimado electrónico o eléctrico, que es lo que se llama power trim. Motores muy pesados, sobre todo. Recuerden que ustedes pueden tener motores hasta 150 caballos de potencia, no lo van a mover con la mano tan fácilmente. Entonces, suelen tener unos botones que se llaman power trim, que van regulando, hacen que el motor se mueva y vaya cambiando este ángulo mientras vamos navegando. Dentro de los puntos que tengo que tener en cuenta, tener respuesta, bueno, es el tema de la refrigeración, los rotores suelen dañarse, ¿m? Las bujías suelen fallar o empastarse. Si yo preparo, por ejemplo, la mezcla en los motores de dos tiempos con la mezcla muy pesada, no respeto la proporción de aceite, tienden a juntar residuos de carbón. ¿M? Entonces, tengo que, al igual que en cualquier motor, estar atento a los service, a las revisiones de los distintos sistemas. Otro tema importante que el otro día yo les comenté, cuando hablamos rápidamente de incendio, es que el tema del manejo de combustible. O sea, estar con motores implica que yo voy a estar con gasoil, con nafta, con aceite, ¿sí? Entonces, además del tema de incendio, ¿sí? Y las precauciones que tengo que tomar yo para la estiba, para el traspaso de combustible, o sea, trabajar con trapos, embudos, bombas, mangueras apropiadas, con bidones apropiados para combustible. Tengo que intentar hacerlo en lugares seguros, sin movimiento, también por una cuestión medioambiental, no solo de incendio. Tengo que evitar los derrames y la contaminación. Para el traslado de combustible, tengan en cuenta, o para los tanques, que el combustible en la lancha o en el tracker va a estar al sol el bidón. Entonces no puedo trasladar en un bidón común combustible. Tienen que ser bidones reforzados, de plástico reforzado, con buenas roscas. Y en este caso, lo que estamos viendo es el tanque de alimentación de un motor, en donde yo tengo además indicador de nivel de combustible, conexión mediante acople de una línea de combustible, y la línea de combustible con acoples rápidos, ¿sí? Y una bombita de goma, ¿sí? Que se llama, normalmente le decimos la pera. ¿M? Es una bomba y una válvula de retención de combustible.
Recuerden, una vez más se los comento, cuando preparo la mezcla de combustible, hago una mezcla de dos partes, perdón, dos partes de combustible cada 100 de, dos partes de aceite cada 100 de combustible, o una parte de aceite cada 50, ¿sí? Hablo de partes, de proporciones, o sea, pueden ser litros, ¿sí? Pueden ser centímetros cúbicos, lo que sean, pero la relación tiene que ser la misma, ¿sí? Cada 50 litros de combustible, 1 litro de aceite. Es lo mismo que decir cada 5 litros de combustible, 100 centímetros cúbicos de aceite, que es lo mismo que decir por cada litro de aceite, 20 centímetros cúbicos de aceite. Y con eso hacen la cuenta. Elementos, accesorios que suelen fallar, que tengo que tener en cuenta. Tengan en cuenta la goma, el plástico, con los combustibles y con la exposición solar, se dañan rápidamente. Tengo que tener repuestos y hacerles mantenimiento. Lo mismo ocurre con los filtros. Los motores, la mayoría de los motores náuticos, refrigera por agua. Toma agua del medio y refrigera. Si yo no tengo los filtros adecuados, ¿sí? Para lo que es refrigeración o para lo que es combustible, las basuras del tanque, ¿sí? Van a dañar el motor y a su vez las basuras del medio ambiente, ramitas, hojas, cualquier cosa que esté en el agua, va a dañar también el circuito de refrigeración. Muy bien, no más de motor, no mucho más que esto, ¿sí? Eh, Recuerden, para el examen van a tener que tener en cuenta un gráfico que les voy a compartir a través del aula, partes principales del motor, efectos, ¿sí? Rabeo, cavitación, definición de hélice dextrógira o levógira y qué incidencia tienen en el rabeo, ¿sí? Y consideraciones respecto a al manejo de combustible y a la preparación de las mezclas para los motores de dos tiempos, ¿sí? Básicamente ese es el repaso. Dentro de lo que son maniobras, ahora vamos a ver maniobras, y con esto ya vamos finalizando. Bueno, las maniobras. Lo primero que yo tengo que conocer cuando tengo una embarcación, además del comportamiento del motor, la potencia, la reacción, la sensibilidad del acelerador, es cómo responde a los cambios de rumbo, a la dirección. ¿Sí? Igual que un auto. A mí me prestan un auto y antes de ponerme en marcha, toco el acelerador un poquito, toco el freno, veo los cambios, cómo entran, ¿no? Y después me fijo la dirección, la sensibilidad que tiene. ¿Cómo puedo girar? Bueno, en las embarcaciones, una cosa importante es conocer lo que se llama diámetro táctico o curva de evolución o curva evolutiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el diámetro que yo necesito para poder dar una vuelta de 360 grados. ¿Sí? Las embarcaciones pequeñas, ese diámetro es muy pequeño, prácticamente algunas rotan casi sobre su eje, pero no es así en todas las embarcaciones, ¿sí? Y depende mucho de la eslora y de la potencia del motor también. Entonces tengo que conocer ese diámetro táctico y eso lo aprendo usando la embarcación. Ese diámetro táctico, esa respuesta a las maniobras, a los cambios de rumbo, me van a permitir realizar maniobras de distinto tipo, ¿eh? Zarpar, de conducción, de detener la embarcación en un punto, para amarrarme, para fondear, ¿sí? La maniobra más importante que ustedes van a tener que practicar con sus embarcaciones y después cuando hagamos el encuentro presencial, hacemos con las lanchas que conseguimos en el lugar que vamos, es la maniobra de hombre al agua. La maniobra de hombre al agua en realidad es detener la embarcación, ¿sí? Al lado de una persona que se ha caído de la embarcación, un tripulante, ¿sí? Y rescatarlo. ¿Está? Es una maniobra, en definitiva, de aproximación. En este caso me estoy aproximando a una persona que está caída. Pero si yo me quisiera amarrar,
a un poste que está en medio de un arroyo, de un río, o llegar a un muelle, también es una maniobra de aproximación. Obviamente, no en una situación que amerite la urgencia como es rescatar a una persona caída, pero tiene que ver con la conducción y el control de la embarcación. ¿Sí? La maniobra de hombre al agua tiene varios pasos. Estos pasos son como ayuda a memoria, no necesariamente es una secuencia en cuanto cronológica, ¿sí? No es un orden cronológico de acciones. Algunos son simultáneos y algunos pueden modificarse, pero lo primero que hago cuando cae una persona al agua, doy la voz de hombre al agua. Alerto a toda la tripulación. ¿Cómo? Grito hombre al agua. Cuando grito hombre al agua, inicio la maniobra de hombre al agua. El timonel o el conductor náutico, si viene navegando a motor y ve que la persona cae, lo primero que debería hacer, si tiene tiempo, si está viendo que la persona está cayendo, es apartarle la hélice al hombre caído, ¿sí? Porque si no, la hélice lo puede lastimar, ¿sí? Entonces, ¿cómo le aparto la hélice? Le tengo que apartar la popa. Para apartarle la popa, que es donde está la hélice, ¿sí? Le tengo que acercar la proa. Entonces, si la persona se va al agua, ¿sí? Por babor, la proa de la embarcación tiene que ir hacia babor al principio. Es una reacción rápida. ¿Para qué? Para apartarle la hélice. Centímetros, pero se aparta la hélice, ¿sí? Tengo que caer, se dice, o sea, llevar la proa hacia el lado que la persona cayó. Si cae por babor, la proa a babor. Si cae por estribor, la proa a estribor. Rápidamente, o al mismo tiempo, casi que lo anterior, arrojo los elementos flotantes que tenga a bordo. Salvavidas, puede ser el circular, tipo rosca, puede ser tipo torpedo, pueden ser chalecos que no tenga nadie puesto, los arrojo al agua, o cualquier otro elemento de flotabilidad que yo tenga, cualquier otro. En condiciones de mal tiempo, arrojar otros elementos al agua, además de poder darle una sobrevida a la persona que se aferra a esos elementos, marca una zona. Imagínense que una persona se cae, no tiene el chaleco puesto, yo empiezo la maniobra, hay ola, por momentos la veo, por momentos no la veo, y esta persona se hunde, la dejo de ver. Si yo no arrojé al agua otros elementos, ¿sí? Y es muy difícil de marcar un área, de marcar una zona en medio de un río que está picado, con olas o con una visibilidad reducida. Pero si yo arrojé cualquier cosa al agua, botellas, colchonetas, almohadones, ropa, un bidón, y la persona se hunde, yo a la persona no la veo, pero veo todos esos elementos flotantes que me están indicando un sector. Me está diciendo, no te vayas para allá. Si las cosas flotantes están por acá, tiene que ser por acá que esté la persona. ¿Sí? Por eso es muy importante también mantener todo el tiempo contacto visual con el caído. El timonel tiene que mantener todo el tiempo contacto visual. Es una exigencia más para el timonel porque tiene que conducir la embarcación sin mirar otras cosas. Y si hay un tripulante a bordo que no tenga función, lo puede auxiliar al timonel con eso. ¿M? Mirándolo, señalando la persona caída con la mano y dando referencia de posición. Tengan en cuenta que esto puede darse con visibilidad reducida, con momentos que haya poca luz, con niebla, con neblina, con ola alta. No siempre son situaciones, o generalmente no son situaciones ideales de visibilidad o de mar calmo, ¿no? Cuando ocurre. Algunos GPS tienen una función hombre al agua, man overboard, que cuando una persona cae, si yo presiono el botón del GPS en esta función, me un punto, marca un punto e inicia la navegación hacia ese punto.
Quiere decir que si yo me desoriento, me alejo mucho, el GPS si tiene esta función, me va a indicar el retorno al punto en el cual la persona cayó. ¿Sí? Una vez ocurrido todo esto, que son segundos deberían ser, inicio la maniobra de aproximación, ¿sí? Cualquiera sea, ¿sí? La maniobra, yo inicio la maniobra de aproximación. Lo importante es que la finalice proa al viento y a las olas, para que la ola no me tome por el través, ¿sí? O por popa, sino por proa, la embarcación se detenga y esté lo más estable posible. Y cuando estoy próximo al caído, a la persona que quiero rescatar, tengo que poner el motor en punto muerto. No tiene que girar la hélice, pero tampoco tengo que detener el motor. Punto muerto. La hélice no gira y ya estoy al lado de la persona, me aproximo y la levanto. ¿Sí? Subirlo a bordo es todo un tema. Esto es un tema porque es peligroso, me puedo dar vuelta y ya no tendría un hombre al agua, tendría toda la embarcación dada vuelta y muchas personas en el agua. Entonces, esto es importante que ustedes lo practiquen, ¿sí? Y lo conozcan de acuerdo a la estabilidad que su embarcación tiene, ¿sí? Esto se los comento porque no todas las embarcaciones se comportan de igual manera, ¿sí? Y generalmente subir por popa o por proximidades de la línea de crujía me da mayor estabilidad, pero tengo que saber hacerlo porque no es fácil. Es muy difícil salir del agua. Una vez a bordo de la embarcación empieza otra instancia, que es reviso toda el agua, que no haya ningún cabo, ningún elemento flotante que yo le haya arrojado cerca de la hélice, y recién en ese momento doy avante. Después de chequear, si no, se puede enredar una cinta, un cabo, un chaleco en la hélice y me quedo sin motor con una persona quizás con ahogada, con asfixia, principios de asfixia o paro cardíaco a bordo de la embarcación. ¿Sí? En esta instancia termina la maniobra de hombre al agua e iniciaría una cuestión distinta, que son primeros auxilios y RCP. Esto es lo que vamos a practicar, digamos, ¿no? Fíjense que las maniobras se realizan y yo, cuando finalizo la maniobra, intento quedar proa al viento y a la ola, en proximidades de la persona caída. Maniobras típicas pueden ser, como veíamos, realizar una circunferencia que generalmente tiende a ser casi un óvalo, ¿sí? O puedo hacer un 8, ¿sí? Este 8 en realidad yo lo hago para quedar proa al viento y a la ola, ¿sí? Si yo hago un círculo y ya quedo proa al viento, listo, perfecto, porque es la maniobra más rápida. Ahora, si yo hago el círculo y quedo con viento fuerte de popa y ola fuerte y no me puedo aproximar con una maniobra segura, me tengo que alejar, cerrar el 8 y quedar proa al viento. Esas maniobras son las que vamos a practicar cuando hagamos la parte presencial, ¿sí? Recordar, nunca hay que apurarse y saltar al agua, la primera reacción, ¿no? Para asistir a una persona que está caída, porque entonces ya tendríamos dos personas en el agua, ¿sí? En principio, no lo debería hacer, ¿sí? Si lo hago, lo tengo que hacer con chaleco, y si me voy a arrojar y quiero alcanzar a la persona que está sumergida, lo tengo que hacer con una línea de vida, con un cabo, ¿sí? Lo ideal es no ir al agua. ¿M? Eh, si el rescate es nocturno, puedo utilizar bengalas, ¿sí? Linternas para intentar iluminarme, o iluminar el chaleco con cinta refractaria. Tengo que tener en cuenta que si una persona cae,
no tengo que hacer reversa. Nunca, nunca me aproximo a una persona en reversa, ¿sí? Sino que me alejo, miro y vuelvo a buscarlo, ¿eh? Nunca me aproximo en reversa, ¿sí? Y después lo que tengo que practicar son estas cosas que yo les decía, que es la maniobra, cómo subirlo a la embarcación. Existen muchas maniobras, existen muchas embarcaciones con mayor o menor estabilidad. Entonces yo tendré que ver si tengo que tener una escala de gato para subir, si puedo armar con un cabo una especie de estribo para apoyar el pie y subir, o si con un tripulante, como vemos en el dibujo de abajo a la izquierda, lo tomo con los brazos cruzados, luego lo giro, la persona que queda en el agua queda de espalda al casco y lo subo de espalda y luego lo dejo caer hacia adentro de la embarcación. En vida es común, ¿sí? Este, realizar los rescates, digamos, perdón, las navegaciones con mal tiempo, eh, aferrados con un arnés y con una línea de vida. En lanchas, en embarcaciones menores, no, ¿sí? Porque recuerden que ustedes teóricamente no navegan con mal tiempo real, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que ante una situación de emergencia, eh, para aumentar la seguridad, ustedes pueden usar arnés y vincularse al casco, sobre todo para que si caen al agua, el otro tripulante los pueda rescatar o que por lo menos ustedes queden unidos al casco. Situación común de llamada de maniobra son los amarres. Dentro de lo que es el amarre, ustedes tienen que tener en cuenta que siempre lo que buscamos con los cabos de amarre, si la embarcación tiene que permanecer un periodo más o menos prolongado, es darle estabilidad. Para darle estabilidad tengo que generar triángulos con distintos cabos que tienen distintos nombres que vamos a ver ahora, pero que además entre los puntos de contacto con el muelle o entre embarcaciones tengo que colocar esos círculos que se ven ahí que se llaman defensas. Las defensas son elementos de protección para que los barcos no se golpeen, no se rayen y no se rompan. Los cabos que toman por áreas próximas a la proa y a la popa y van hacia el interior, se llaman coderas, el interior del río o del mar, a boyas, se llaman coderas. Los que van a tierra se llaman largos, largo de proa o largo de popa, y se complementan con el largo, se ve contrarrestado con los springs que vemos acá, y se terminan con través. Fíjense que este método puede ser utilizado para dejar una lancha, periodo prolongado, en un muelle, o también se usa para los grandes buques, ¿sí? Es indistinto. Lo que tengo que tener en cuenta es que puedo tener amplitud de marea, o sea, el buque está en el agua, y si este muelle es fijo y no es flotante, la relación de los cabos, el largo de los cabos, de todo lo que son través, largo y spring, sobre todo, lo tengo que ir controlando, porque si no la embarcación va, cuando la marea baja, va a quedar colgada, ¿sí? O cuando la marea sube, van a quedar flojos los cabos. Una maniobra que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, porque la van a usar alguna vez, ya sea como remolcador o como remolcado, es la maniobra de remolque. ¿Sí? Existen cuatro tipos de remolque. Lo que estamos viendo acá es remolque por largo. ¿Qué es remolque por largo? El remolcador va adelante, como si fuera una locomotora que arrastra una formación. Como estoy en el agua, los tirones descentrados van a hacer que el remolcador pierda, además de potencia, rumbo, dirección. Entonces es importante, si yo puedo es hacer una pata de gallo. La pata de gallo es justamente esto que veo yo acá, que es una distribución mediante un aparejo muy simple
una distribución de las cargas del remolque entre las dos cornamusas de popa para darle más seguridad, para disminuir los tirones en el remolcador, evitar roturas y darle más gobierno, más dirección al remolcador. En el remolcado, si yo tuviera que hacer un remolque con mal tiempo, esto es para algo programado, no es para algo, una emergencia que salí a navegar y me encontré una persona en el río. Bueno, si me encontré una persona y no tengo aparejo, le tiro un cabo y lo llevo despacito, ¿cierto? Ahora, si yo sé que voy a tener mal tiempo y, por ejemplo, tengo que ir a buscar a una embarcación que sé que la tengo que traer con mal tiempo, bueno, ya me armo antes de zarpar una pata de gallo, ¿sí? Y cuando llego en el remolcado, dependiendo de la embarcación, esto es un velero, lo que estamos viendo acá, me fijo cuáles son todos los puntos fijos posibles que tiene la cubierta, los anclajes, los herrajes, las cornamusas, los molinetes si tuviera, ¿sí? E intento distribuir la fuerza en la mayor cantidad de puntos posibles, porque si hay mal tiempo, va a haber tirones, y si hay tirones, va a haber roturas. Entonces, con esto, si se rompe, no lo pierdo, sigue sujeto. Y además hay menos probabilidades que se rompa porque están más distribuidas las cargas. ¿Mm? Esto es un remolque simple. El re- Distribuyo las cargas, distribuyo los tirones. Otra forma de distribuir las tensiones, de garantizar el remolque, es darle una buena longitud a la línea de remolque cuando hago remolque por largo, ¿sí? Cuando la situación es calma, puedo darle 3, 4 esloras a la línea de remolque, ¿sí? Ahora, si el mar o el río está picado, ¿sí? Si tengo ola, tengo que darle mayor longitud al remolque para darle seguridad y para no estar por momentos tan próximos por las olas, porque piensen que una embarcación se va a detener y quizás la otra barrena la ola y se va encima y no tiene freno. Entonces tengo que darle una mayor longitud, ¿sí? Y es bueno, si yo tengo que hacer un remolque de mar, un remolque con mal tiempo, sumarle un peso a la línea de remolque para evitar los chicotazos, para que tenga tensión permanente. Normalmente, para un remolque programado o mal tiempo, se puede sumar una cubierta de auto, ¿sí? Que absorbe los tirones y le da peso en forma permanente a la línea de remolque, de esta manera. El remolcado a veces tiene gobierno, como por ejemplo, si yo estoy remolcando un velero, el velero sigue teniendo timón, aunque no tenga motor. Entonces, en caso de ser así, de tener gobierno, yo en el remolcado tengo que dejar un timonel y le pido a ese timonel que no acorte camino. Cuando yo viro, cuando el remolcador vira, el timonel tiene que dar la curva lo más abierta posible, siguiendo la estela del remolcador, para que la tensión en el cabo se mantenga. No acortar camino, ¿sí? Porque si no, ahí pierde tensión la línea de remolque y luego cuando cobra tensión pega golpes muy, muy fuertes. Por eso, el remolque hay que hacerlo, de ser posible, con gente en el remolcado. Gente que pueda estar atenta a si se corta un cabo, si hay timón, copiar lo más posible el rumbo del remolcador, ¿sí? Y a su vez que estén con el bichero y con la pala atentos. La pala es un remo, ¿no? Por si surge algo, se corta la línea de remolque, etc. Y desde el remolcador también hay que estar atento al remolcado y hacer el remolque a la menor velocidad posible, ¿sí? A la velocidad de seguridad.
que no quiere decir que siempre vamos lentos, porque la velocidad de seguridad va a estar dada por las condiciones meteorológicas. A veces hay que remolcar con algo de fuerza para poder vencer al viento y al agua. Lo que estamos viendo acá, no sé si se mantuvo mucho en el tiempo, pero digo, si yo veo esta foto, podría decir, bueno, fíjate, primero, aparentemente lo está remolcando bastante fuerte, por la marca que está dejando la hélice en el agua. Bueno, puede ser que esté iniciando el remolque y que sea por eso. Un error posible puede ser que no tenga pata de gallo. Entonces, fíjense, el timonel cambia de rumbo acá. No están mirando nadie, mira hacia atrás de los dos. Y el cabo de remolque está casi apoyando en el motor fuera de borda. ¿Sí? Hicieron un cambio relativamente brusco, parece, porque tengo la dirección de la embarcación en este sentido, la dirección del remolque, del cabo de remolque en el otro y la línea de crujía del velero en el otro. Y a su vez la línea de remolque es muy corta. Están muy próximas estas dos embarcaciones. Un remolque por largo lo puedo dar en aguas abiertas, ¿sí? En lugares amplios, porque justamente para virar tengo que hacerlo con espacio para que el remolcado, que yo lo vengo arrastrando, pueda corregir el rumbo. Si tengo que entrar a un puerto, si tengo que esquivar o sortear peligros y no tengo que golpear a los otros barcos, no va a quedar otra que abarloarlo para entrar o para salir. Abarloarlo es ponerlo banda con banda, costado con costado, con defensas en el medio, y de esta manera la embarcación que tiene el timón y que tiene el motor le presta, trabaja en forma solidaria con la otra, como si fuera un catamarán, como si fueran dos cascos unidos. Y también este remolque es aconsejado para lugares cerrados, ¿sí? Estrechos, como entradas y salidas de puerto, y se hace a baja velocidad, porque los cascos entre sí pueden golpear y dañarse. El remolque que existe es el remolque por sirga. Habrán escuchado hablar del camino de sirga. Esta es una práctica muy, muy antigua, desde antes de la existencia de los motores, que consistía, las barcazas bajaban el río con la corriente y luego subían el río, ¿sí? Y no habiendo motor, lo subían con remolque desde tierra. Eso es remolque por sirga. El remolque por tierra se daba con caballos, a tracción a sangre, como vemos en la foto, ¿sí? Con mulas, o hoy en día se sigue dando incluso, a veces desde costa, con máquinas ferroviarias, ¿sí? O con una camioneta, por ejemplo, con un vehículo. Entonces se llama remolque por sirga. El otro remolque que existe se llama, y es el último, remolque por empuje. En este caso, no está delante el remolcador, sino que está detrás, ¿sí? Se apoya y empuja. Este es un caso típico del remolque por empuje en náutica, que son las chatas en el río, por ejemplo, Paraná, que llevan productos del agro. ¿Sí? Eh, bueno, nosotros en náutica deportiva en algún momento podemos ver que se da remolque por empuje, ¿sí? ¿Y en qué caso sería? Bueno, por ejemplo, para sacar un barco que no tiene motor y es un barco de mucha eslora y lo tengo que sacar de la amarra de un club, yo puedo sacarlo al barco y después con la embarcación debidamente protegida, le apoyo a la embarcación para separarlo del peligro, ¿sí? Estaría empujando con mi lancha un velero para separarlo de un poste, de otro barco, o para rotarlo en el lugar, ¿sí? Pero existe. Entonces tenemos remolque, repasamos, remolque por largo, remolque abarloado, remolque por sirga y remolque por empuje. Son los cuatro tipos de remolque que tenemos.
Bueno, y con esto terminamos, ¿sí? Hoy fue una clase bastante densa en cuanto a información, pero bueno, es importante porque ya tenemos maniobra, motor, ¿m? Fondeo, entre otras cosas. Así que no sé si hay alguna consulta o comentario que